The chair now directs the sergeant at arms to restore order. Remove this gentleman from the chamber. Por segunda ocasión ante el Congreso de Estados Unidos para rendir cuentas como presidente, es la primera vez en este mandato que el presidente Donald Trump comparece ante una sesión conjunta del Senado y la Cámara de Representantes. Esto es lo que equivaldría aquí como el discurso a la nación, aunque en la ocasión en relación a Estados Unidos no recibe ese nombre. Members are directed to uphold and maintain the quorum in the House. Mr. President, continue. Over the past 6 weeks, I have signed... Saludos y bienvenidos a este programa El Día. Hoy es miércoles 5 de marzo de 2025. Con ustedes Indira Suero, agradeciéndoles la sintonía a través de Telesistema Canal 11 y la gente que decide por alguna u otra razón moverse de sus hogares y quiere seguir la transmisión de este programa en vivo, lo puede hacer mediante el canal de YouTube de El Día RD. Veíamos en pantalla, y puede continuar con eso, por favor, productora, parte de lo que fue ayer esa presentación del mandatario Donald Trump frente al Congreso de Estados Unidos, un regreso triunfal como algunas personas mencionan, sobre todo porque estaba en un Congreso bastante cómodo para él, con una mayoría republicana, con muchos aplausos, toda una especie de show mediático que Donald Trump bastante que ama este tipo de eventos, y sobre todo así lo venía anunciando en sus redes sociales, de que ese evento sería fantástico y que sería mayúsculo. Ayer, eso fue alrededor de las 9 de la noche, hora Washington, cuando el presidente Donald Trump presentó un discurso ante el Congreso y ante todos los estadounidenses que estaban bastante atentos de lo que pasaría en ese lugar, donde también, y si ustedes se fijan en la pantalla, había dos lados. Por un lado estaban los republicanos que ocupaban la mayoría de esa sala, y por el otro los demócratas que, contrario a los republicanos, se expresaron prácticamente de manera muy mínima, incluso en varias ocasiones donde se paraban los republicanos y aplaudían, los demócratas se permanecían en sus asientos, con excepción de un señor que es también representante demócrata en el Congreso, quien se paró en un momento en que Donald Trump se pronunciaba ante la nación a modo de protesta, pero lo que él quiso decir fue ahogado prácticamente por los aplausos y los gritos de los republicanos. Este señor, y más en un momento les busco el nombre del representante demócrata que tuvo que salir, lo escoltaron fuera, imagínense ustedes qué de caldeados estaban esos ánimos. Este señor tuvo que salir del Congreso debido a que le dijeron que pues él estaba causando una especie de revuelo en este discurso del Congreso. Su nombre es Al Green, un representante que sacaron del primer discurso de Trump en la Cámara de Representantes. Pero además de esto, que es parte, uno diría, de todo lo que se esperaba que se viviera en este discurso de Donald Trump también, y pueden regresar conmigo por favor, también Donald Trump se refirió a varios puntos que se esperaba que se refirieran, no solamente de parte del resto de naciones, porque, por ejemplo, él se manifestó con respecto a Ucrania, a Groenlandia, incluso habló del Canal de Panamá y de los famosos aranceles, sino que también él se refirió a políticas internas en Estados Unidos, por ejemplo, el tema de la economía, y acusó también a la administración de Joe Biden de dejar prácticamente a Estados Unidos hecho un etcétera, y dio algunos datos que en este momento trabajan varios periodistas para verificar la veracidad de esas informaciones que Donald Trump emitió en el día de ayer en su discurso en la Cámara de Representantes. Yo decía al principio del programa que esta comparecencia de Donald Trump no es un discurso de Estado a la nación, porque en el primer mandato, como funciona en Estados Unidos, es que en el primer año del mandato del presidente de turno,
no se le dice que ese primer discurso, que aquí en República Dominicana sería el discurso de rendición de cuentas, no es, allá se le denomina discurso de Estado de la Nación. Pero básicamente el contenido de esta locución es el mismo que uno esperaría cuando un presidente se dirige a una Cámara, en esta ocasión en Estados Unidos, a una Cámara de Representantes. Ahí también parte de lo que se esperaba y que él realizó, en efecto, fue que desmontó, explicó el porqué de esa cantidad de decretos. Él incluso en un momento de su discurso mencionaba que en el tiempo que tiene, que son apenas unas 6 semanas que tiene Donald Trump en esta nueva administración, él ha firmado alrededor de 100 decretos. Y eso justamente era uno de los puntos, y pueden regresar por favor si tienen más imágenes de Donald Trump. Ese era uno de los puntos que esperaban que se explicara el por qué tantos decretos firmados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Él ahí se refería, por ejemplo, a por qué sus decretos con relación a los transgéneros, a las comunidades LGBT, también se refería incluso en un momento al hecho de por qué los aranceles, por qué las tarifas, y algo que tenemos que destacar, porque es bastante en realidad lo que tenemos con relación a este discurso de Donald Trump, algo que habría que destacar, pienso yo, es lo que él mencionó, que nos toca, en cierto modo nos toca de cerca porque tiene que ver con Latinoamérica, fue lo que él dijo sobre el Canal de Panamá. Él refirió que mi administración, cito textualmente, mi administración recuperará el Canal de Panamá y ya hemos empezado. Hoy mismo, eso fue lo que dijo en el día de ayer, en la noche, en el Congreso de Estados Unidos, hoy mismo una gran empresa estadounidense ha anunciado que va a comprar los 2 puertos que rodean el Canal de Panamá y muchas otras cosas relacionadas con él. El Canal de Panamá fue construido por estadounidenses para estadounidenses, no para otros, pero otros podían utilizarlo. Se construyó a un tremendo coste de sangre y tesoro estadounidenses. Se refirió por igual al pueblo de Groenlandia. Él les decía, recuerden que que hay todo un debate porque Trump dice que Estados Unidos recuperará o obtendrá a Groenlandia, entonces él dice que si deciden el pueblo de Groenlandia, que si lo deciden le damos la bienvenida a los Estados Unidos de América y que están trabajando con todos los implicados para tratar de conseguir que Groenlandia se una a Estados Unidos de acuerdo a Donald Trump para la seguridad nacional e internacional. Y por supuesto, y pueden regresar ya conmigo para darle la bienvenida a mi compañero Germán Marte, por supuesto que el tema migratorio no se quedó atrás, porque parte de ese discurso de Donald Trump que lo llevó a donde está en el día de hoy, primer mandatario de Estados Unidos, fue su política en cuanto a los migrantes indocumentados que llegan a esa nación. Entonces él por igual se dirigió en su discurso, abordó en su discurso varios puntos relacionados con la migración. Pero antes de adentrarnos un poco en eso, yo quiero dar la bienvenida a mi compañero Germán Marte. Muy buenos días, mi querida Indira Suero, muy buenos días, pueblo dominicano, hoy más que nunca, al pie del cañón, así debemos estar, al pie del cañón. Lo que viene, yo creo que hay, ¿verdad?, un parteaguas de alguna manera. Al mundo le esperan días más convulsos de los que ya estamos, y efectivamente ese fue uno de los temas clave, por lo menos para nosotros, ¿verdad que sí? Hay tema económico que tiene que ver con los aranceles y demás, pero el tema de la migración. Él le dijo al Congreso que le ha enviado una solicitud, más fondos para realizar, oigan bien textualmente, la mayor operación de deportación en la historia de los Estados Unidos. Hay que decir que no han sido los republicanos los que más han deportado. De hecho, Barack Obama deportó una gran cantidad de en realidad migrantes. Es quien más deportó. Tiene el récord, creo que 12 millones de deportados. El propio Donald Trump, alrededor de 10, Biden también, pero él ha enfocado, ha puesto el ojo en los inmigrantes. De alguna manera le ha criminalizado en el sentido de que los tildas de los responsables de entrar el fentanilo, de ser parte de los problemas de los Estados Unidos.
de llevar en el ADN, dice él, toda esa criminalidad y todas esas cosas, lo cual es falso, porque no hay pruebas de eso. De hecho, lo que sí está probado es que los inmigrantes en los Estados Unidos aportan a la economía de ese país, no solo a nivel agrícola, que son los que básicamente recogen las frutas en las grandes plantaciones que tiene Estados Unidos, sino también en los trabajos de construcción. Vaya, si se le parece a cualquier otro país de América Latina o del Caribe, es pura coincidencia. Pero sí, efectivamente, en la parte agrícola, los inmigrantes de los Estados Unidos, indocumentados una parte de ellos, y también en la labor de construcción, quienes lo hacen son mexicanos fundamentalmente, mexicanos, ecuatorianos y por supuesto nuestros hermanos dominicanos. ¿Qué decir de los servicios? También realizan. Entonces él dice que va a ser la batida más grande contra los inmigrantes. Esto naturalmente provoca una gran preocupación entre nuestros compatriotas que residen en los Estados Unidos, algunos de los cuales están en ese proceso de hacer sus papeles, otros que se quedaron, ¿verdad? Llegaron con una visa de paseo y se han quedado, en fin, cualquier tipo de irregularidad. Están ahora pendiendo de un hilo. Esa es la situación. Efectivamente, también dice que una empresa norteamericana va a comprar los 2 puertos del Canal de Panamá, del Canal de Panamá que son hoy día propiedad de 2 empresas chinas. No quiere decir que el canal está en manos de los chinos, ojo, es como que en el puerto Punta Caucedo haya una empresa importante de capital norteamericano y nosotros digamos que ese puerto lo tienen los norteamericanos, ¿verdad que sí? Pero Donald Trump miente, y miente descarada y olímpicamente, como si nada. Ese puerto se lo dimos a Panamá. Mentira, no se lo han dado a Panamá. Eso fue un acuerdo después que Estados Unidos que sacó una y otras veces más el dinero invertido ahí hace 100 años. ¿Ah? 1903 comienza ese canal, terminan una década después, más o menos, y hasta el 99, señores, estuvo en manos de Estados Unidos, sacando todo. De hecho, se hablaba de los sonistas, o sea, la gente que residían en la zona del canal que tenían una situación, de alguna manera, porque tenían trabajos buenos, bien pagos, mejor que el resto de los panameños, se hablaba de los sonistas. Se llegó a un acuerdo hacia el año 1979 entre el general Omar Torrijos y el presidente recién fallecido, Jimmy Carter, después de mucha lucha del pueblo panameño, de toda Latinoamérica, porque tiene que haber una infraestructura tan importante, propiedad, o sea, en suelo, digamos que dominicano, venezolano, cubano, el que sea, mexicano o panameño, que esté en manos de otra potencia. Bueno, pero así lo estuvo durante casi 100 años, 86 años más o menos, ¿verdad que sí? Sacando dinero de allí. Luego, lo que se ha hecho es entregarle, como procedía, la soberanía al pueblo o al gobierno panameño. Y él miente cuando dice que se lo dieron. No se lo han dado, se llegó a ese acuerdo después de muchos reclamos. Y bien, ahora dice que lo van a reclamar, que que ya lograron que... Ustedes saben que eso era parte de la ruta de la seda, aunque Panamá luego como que se desdijo, dijo que sí, voy a continuar mis relaciones con China, luego que no soy parte de esa ruta de la seda que China viene desarrollando a nivel global. Y bueno, sí, se aleja un poquito, no bastó, fue este señor, el canciller, el secretario de Estado, que es lo mismo que el canciller Marco Rubio, y le dijo 2 o 3 cosas al presidente Mulino. Bueno, uno pensaba que hasta ahí. Nada, anoche arremetió nuevamente y dijo que lo van a tomar. Ya anunció esa empresa que van a comprar supuestamente las instalaciones o las propiedades que tiene China allí, que tiene China en el canal. Sí, además de eso del canal también hay que retomando un poco el tema de los migrantes, porque esa prácticamente ha sido la bandera de Donald Trump para llegar al poder, además de la economía, porque hay 2 elementos clave cuando se piensa en cómo llega Donald Trump a ocupar la presidencia de Estados Unidos por segunda vez.
Uno es el tema migratorio y el primero, diría yo, incluso antes del tema migratorio, es el de la economía, que en estos momentos, de acuerdo a varios sondeos que se realizan de manera constante en Estados Unidos, hay un cierto nerviosismo de parte de personas que votaron por Donald Trump sobre qué tipo de medidas él implementará para apoyar o relanzar de cierta manera la economía en Estados Unidos, porque obviamente hay temas fuertes con relación a la economía. Esto no significa el que haya ese nerviosismo que Donald Trump perdiera apoyo o que su índice de popularidad bajara considerablemente. Si bien es cierto que ha habido una cierta baja, aún así Donald Trump se mantiene dentro de los índices de popularidad con unos buenos números. Entonces, eso es importante que lo tengamos pendiente. Con relación a lo de la migración, por ejemplo, Donald Trump comentaba, lo tengo aquí, él decía, primero que la declaratoria de emergencia en la frontera sur, recuerden que él lo hizo a pocos, incluso a horas prácticamente de entrar, de asumir el poder. Él dijo que eso dio éxito porque ya la migración indocumentada que llegaba a la frontera de Estados Unidos y con México ha disminuido considerablemente, según Donald Trump. Eso habría que analizar. Siempre recuerden que una vez uno emite un dato o una información, habría que analizar la veracidad o no de ese dato. Entonces, él dice que el número de cruces en la frontera han sido los más bajos jamás registrados, esto tal cual él lo mencionaba en su discurso del día de ayer, y dijo que los inmigrantes escucharon sus palabras y que optaron por no venir. O sea, que le escucharon a él y que dijeron, yo no voy para allá porque yo voy a tener problemas con ese hombre que no me va a dejar entrar. Y algo que él refería también era que, y esto fue una especie de, yo no diría ni siquiera que de un ataque indirecto a Biden, sino que él en varias ocasiones mencionó el nombre de Joe Biden y se refirió a él directamente. Los huevos están caros por Biden. A eso voy también. Sí. Él dijo que la política de fronteras abiertas era loca y peligrosa y que fue bajo la administración Biden y que esto permitió que ingresaran pandillas y que ahora están sacando a esas personas a un ritmo bastante acelerado. Ahora que Germán menciona, por ejemplo, eso en cuanto a migración, porque él se refirió, de nuevo, fue un discurso de 1 hora y algo más o menos, podría yo buscar ahora, casi 2 horas en realidad, y él se refirió a lo que decía Germán ahora mismo sobre Joe Biden y la economía, y él refiere que Joe Biden fue el peor presidente de la historia y lo culpó por el elevado precio de los huevos que se ha experimentado en los últimos días o más bien semanas en Estados Unidos. La gente yo veía en Instagram que están vendiendo, por cierto, un dominicano en una bodega, que le hicieron incluso un reportaje vendiendo los huevos así en detalle, para ellos eso es algo como que, ¡oh, wow! que vean aquí cómo se Pero cómo eso se es vende. una evidencia de el costo de los huevos, que si tú te pones a pensar en comprar un cartón allá en Estados Unidos, te saldría bastante caro. Entonces él dice, Donald Trump, que Joe Biden dejó que el precio de los huevos se descontrolara y que estamos trabajando arduamente para volver a bajarlo. Pueden regresar conmigo, por favor, ya también para finalizar un poco este tema, aunque no sé, Germán, si quieres desarrollarlo un poco más, pero hay algo que hay que tener muy en cuenta y es que contrario a la primera administración de Donald Trump, donde había una cantidad considerable de demócratas al frente del Congreso e incluso dentro de su propio partido, del republicano, varias personas de poder estaban en contra de que Donald Trump entrara porque lo veían como alguien que se sumó a una ola, que llegó a ser presidente sin necesariamente merecerlo. Contrario a ese entonces, cuando él hace este discurso en 2017, sí, era una persona de fuera, un outsider, como dice Germán. Ahora él, primero, cuenta con la mayoría en el Congreso. Hay 218 escaños que ocupan los republicanos, eso es mayoría. Y además de eso, su partido, el republicano, lo apoya totalmente. Entonces, ahí él tiene sin prácticamente fisuras, el camino bastante suave. Correcto, sin fisura, sin fisura. Y eso es lo más peligroso. Fíjense, como en la sociedad, como en el mundo ahora mismo, no solo en la sociedad norteamericana, sino a nivel global, en Europa, en Rusia. ¿Ustedes creen que Putin, ese Putin que ahora
bueno, se concilia con Estados Unidos, pero que todavía está en la guerra con Ucrania, que si la OTAN y todas esas cosas, es como una persona suave. No, ese es más derechista, tan derechista como Donald Trump. Entonces, hay ese pensamiento conservador, ultraconservador, que está permeando todo el mundo. Y eso es altamente peligroso. ¿Por qué? Porque la humanidad ha avanzado gracias a la lucha de hombres y mujeres, a propósito de, en el 8 de marzo, del sacrificio de millones de personas para alcanzar, por ejemplo, diga usted, el fin de la esclavitud. Impensable hoy día, pero que existió. Es más, hay sitios donde todavía hay esclavitud, cierto tipo de esclavitud. ¿Cuánto costó para que las mujeres pudieran votar? Todo ese tipo de cosas. ¿Cuánto ha costado para que un homosexual, pongamos un ejemplo, que parece tabú, hay gente aquí que le da urticaria a esto, que un homosexual, bueno, pues tiene su trabajo, ¿qué me importa a mí? Él es homosexual, yo no soy homosexual, yo soy heterosexual, ni él se mete conmigo, ni yo con él, punto. Él hace su vida, yo la mía, y respetamos eso, no hay que votarlo. Porque una persona que tenga una enfermedad o una discapacidad, si tiene su cerebro bien puesto, si tiene la habilidad para hacer, y ya los hay, aquí mismo, puede ser un profesional. Es más, les digo, en los propios Estados Unidos, no hacen más de 6 décadas que un negro no podía sentarse al lado de un autobús de la onza, digamos, de allá, de la onza de allá, no podía sentarse al lado de un blanco. Se estaba orinando, iba tareado, no, usted lo puede mirar aquí, váyase para allá, que esto no es para negros. Un colmado, una bodega, no te vendemos porque tú eres negro o que tú eres chino. ¿Cuánto le ha costado a la humanidad llegar hasta donde estamos? Bastante. Tristemente, por las crisis o por las situaciones que hay y la confusión enorme, ahora se piensa que eliminando derechos, precisamente, es que vamos a recuperar el bienestar. Y eso es falso, totalmente falso. Es una manipulación. Se hace aquí, se hace allí, se hace en todos lados, se hace en Estados Unidos. Millones, la mayoría de la gente votó por Donald Trump, efectivamente ganó. Vamos a ver, es un hombre que pone en riesgo a la estabilidad propia del mundo. Dice ayer, tú lo decías, que Groenlandia lo van a tomar sí o sí, de un modo u otro. Y que Finlandia, Dinamarca, que es la que colonizó ese territorio, debería renunciar por el bien de la humanidad. Así habla Donald Trump. Usted podría decir, y es un consuelo, que Donald Trump son 4 años y se finí, probablemente se finí, pero ¿y si no? La humanidad o los alemanes vieron en principio, perdón India que me paso un minuto con esto, los alemanes vieron con mucho beneplácito la figura del Führer en los 30 y decían, este habla diferente a los políticos, qué bien, y los alemanes se envolvieron en eso. ¿Y qué pasó? La vergüenza de la historia de la civilización es esa Alemania nazi que provocó ya lo que sabemos. Una guerra mundial, no solo el genocidio contra determinadas etnias, sino a nivel global. Y eso contó con el apoyo de una parte importante de la sociedad alemana, que hoy se avergüenza de eso, con razón. Ojalá que Estados Unidos en algún momento no tenga que avergonzarse del engendro que está creando. Preparémonos por aquí. No es mucho lo que podemos hacer, pero sí tener los ojos bien puestos sobre lo que está pasando por allá y tomar algunas medidas en paisitos que poco pueden hacer como el de nosotros, pero quizá como región, ¿verdad? Un poco de la unificado podría haber mejor respuesta. Fíjense cómo ha ninguneado incluso a Europa, su aliado, y países grandes, países desarrollados. Ahora que tú mencionas, Germán, el tema de Europa, ya para pasar al otro tema, sí recordar que en el día de ayer algo que se esperaba que Donald Trump mencionara o se refiriera era el asunto de la guerra de Ucrania con Rusia, y él durante su discurso efectivamente mencionó que él recibió una carta de que Ucrania, donde decía tal cual el presidente Vladimir Zelensky que Ucrania está lista para sentarse a la mesa de negociaciones lo antes posible.
para acercar una paz duradera. Eso lo dijo, y pueden poner, por favor, tenemos las imágenes, productora, de Zelensky cuando se reunió con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca, esa reunión tan caótica que desencadenó, por supuesto, mucho nerviosismo de parte no solamente de Europa, sino también de Estados Unidos, porque con esto Donald Trump en cierto modo cerraba el camino hacia un acuerdo con Volodymyr Zelensky y también una eventual paz o algún tipo de resolución a lo que está pasando con Rusia y con Ucrania. Entonces él dijo que recibió esa carta temprano en la mañana de ayer y que ya ahí decía Zelensky que estaba listo que estaba listo para sentarse a la mesa de negociaciones, por lo que, de acuerdo a lo que se entiende y a lo que él expresaba también en la noche de ayer, ya esas negociaciones con Ucrania y demás continuarán. Entonces también, ya retomando un poco la política nacional, aunque todo eventualmente tiene que ver en cierto modo con lo que pase alrededor de nuestro país. En el día de ayer, Germán, un decreto que fue así como una estrella fugaz. Sí. Y este decreto fue el 3025, un decreto que creaba un reglamento para poner ITEVIS a servicios digitales prestados por proveedores extranjeros y consumidos en el país. Esto salió alrededor de la media mañana en todos los periódicos, la gente empezó de una vez a opinar, a referirse sobre el tema, y ya después, como a la media hora prácticamente, se emite una información, una comunicación de parte del vocero de la presidencia, Homero Figueroa, donde decía, ¿ustedes saben qué? No va, se deroga. Se deroga este decreto, el 3025, que cobraba más bien el ITEVIS por el uso de plataformas digitales. Y esto yo les mencioné a ustedes de por qué mucho de lo que pasa aquí en cierto modo también podría atarse a situaciones que pasan en el extranjero, porque recordemos, Germán, que hace unos días justamente Donald Trump decía que aplicaría aranceles a gobiernos que pongan tasas digitales a tasas impositivas a empresas de Estados Unidos. Y por supuesto que uno diría, bueno, puede ser que parte de todo que se reculara con ese decreto tuviera que ver en cierto modo con esta advertencia de Donald Trump hace unos días. Sí, efectivamente, ayer conocimos ese decreto, que no era de ayer, es varios días antes. Sí, el decreto como tal era de enero. Efectivamente, ese decreto estaba ahí como engavetado. Exacto. ¿Verdad que sí? Lo tenían ahí, estaba firmado por el presidente Luis Abinader, un decreto. Luego que aquí está pasando algo extraño. Los decretos deberían ser públicos, deben ser públicos, generalmente son públicos. Sí, porque uno no sabe. La propia presidencia lo difunde. Decreto tal, se nombra a José Cruz, agregado no sé qué, en la embajada tal. Siempre es así. Cuando no lo ocultan, lo dejan calladito por ahí y eso pasa. Este decreto que establecía impuestos oigan bien, porque parte de un proceso de reforma sin reforma. Así como aquí hay un trujillismo sin Trujillo en la mente de mucha gente y en muchas instituciones públicas y privadas, aquí se ha querido o se está haciendo, pienso yo, ahorita vamos a tener dos connotados académicos, profesores de economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, profesor Juan del Rosario y Wagner Aquino Gomera. Ellos van a estar con nosotros, podrán explicar todo, pero yo les adelanto, a mí me da la impresión de que el gobierno está haciendo una especie de reforma, sin reforma. Y esto, dando pequeños pasos. Sí, una mordidita aquí, un chuponcito allí, una mordidita aquí, te muerdo, y así va. ¿Cómo es? Royendo, ¿no? Royendo, se dice, ¿no? No lo explico bien el término. Bien, así, una mordidita, mordisco. Ese decreto anunciaba la imposición de impuestos a los servicios de Uber, que yo creo que deberían pagar, a Nextflix, a Airbnb, a una serie de plataformas digitales que ahora no lo tienen.
van varios intentos de los gobiernos, de este y creo que del anterior, de poner impuestos, por ejemplo, a las compras digitales. Ustedes recuerdan que una vez se iba a poner impuestos a más de $200, que hasta ahora están exentos, menos de ahí, y le iban a poner ese impuesto. Luego desistieron. Después volvieron con eso, luego desistieron. Ayer nos sorprendieron porque no pasó, como dice Indira, no pasaron 2 horas. No pasaron 2 horas sin que saliera, no es desmentido, la aclaración de que eso iba a ser derogado. Sí, y también, bueno, nos vamos a una pausa, Germán, pero sí recordar que con relación a esta imposición de aranceles, en el día también la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se refirió a este tema. Ella en varias ocasiones ha comentado sobre el impacto que tendría en su país, en México, estas medidas que Donald Trump plantea tomar con relación a México y a otros países de aranceles del 25% a las importaciones mexicanas. Y algo que ella decía en esta comunicación es que el próximo domingo, así que eso lo tendremos nosotros el lunes, anunciará cuáles van a ser las respuestas de México a esta medida que piensa poner Donald Trump, a una serie de medidas, pero sobre todo la de los aranceles, el 25%. Correcto, el que ya respondió, perdóname, que ya respondió fue Justin Trudeau, a Canadá, que puso justamente 25% y que decía ayer, un poco impotente, nos quieren doblegar, Donald Trump quiere que la economía canadiense colapse y convertirnos en el estado número 51, pero eso no va a suceder. No seremos el estado 51. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Nos vamos a la pausa, Germán. Tenemos varios temas pendientes, así que esperen un momentito que seguimos con más de este programa.